Hay una verdad incómoda que muy pocos están dispuestos a decirte. La mayoría de las deudas no empiezan el día que firmas un contrato, ni el día que pediste un préstamo, ni siquiera el día que usaste una tarjeta por impulso. No. La deuda empieza mucho antes. El día en que te convencieron de que era normal vivir siempre un poco por debajo del agua. El día en que confundiste necesidad con urgencia. El día en que te enseñaron a pensar como consumidor y no como creador. Ese es el verdadero origen. Y es un origen tan silencioso que muy pocas personas logran detectarlo. Imagínate esta escena. Estás frente a un espejo, y detrás de tu reflejo aparece una sombra. No es una persona ni una amenaza, sino una cifra. Un número pequeño, casi insignificante. Un solo hoy, un solo esto, un no pasa nada. Ese número te mira, se queda quieto, espera. Y vos, como la mayoría, lo dejas pasar porque no parece grande, no parece peligroso, no parece una decisión que vaya a cambiar tu vida. Pero lo hace. Lo cambia todo. Ese pequeño número es una de las semillas más peligrosas que podés plantar sin darte cuenta. Y cada vez que lo repetís, riega algo que después crece como una raíz profunda alrededor de tu tiempo, tu dinero y tu mente. Quiero que escuches algo que nunca te dijeron así de claro. Las deudas no son solo una cuestión matemática. Son una cuestión emocional. Y, aún más importante, una cuestión de identidad. Lo que debes no es solo dinero. A veces lo que debes es tranquilidad. Oportunidades. Libertad. No hablamos de billetes. Hablamos de tu capacidad de decidir sin miedo. Y acá es donde aparece el secreto que casi nadie te revela. Porque si hay algo que aprendí acompañando a personas endeudadas durante años, es esto. La deuda más pesada no es la financiera, es la deuda mental. Esa sensación de que estás siempre un paso atrás. Esa creencia interior que te dice que no alcanzas, que no podés, que llegas justo, que así es la vida. Esa sensación es el verdadero ancla. La deuda financiera es solo el síntoma. Pero vayamos un poco más profundo. Recordá un momento de tu vida en el que te sentiste atrapado por una deuda. No importa si era un préstamo, una tarjeta, una cuota o una factura que no cerraba nunca. ¿Te acordás de la sensación? Esa mezcla entre presión, vergüenza y necesidad. Ese pensamiento repetido que aparece sin que lo invites. ¿Cómo hago para salir de esta? Ese es el punto exacto donde la mayoría comete el error que los encierra aún más. Buscar una solución rápida en lugar de entender la estructura que los llevó ahí. Porque la deuda es un ciclo. Y como todo ciclo, tiene un patrón. Y como todo patrón, puede romperse. Pero solo si lo ves completo. La mayoría solo ve el número final. El monto total. El interés. La fecha límite. Pero no ve lo que sostiene ese número. Las emociones que lo alimentan, las decisiones automáticas que lo refuerzan, los hábitos que lo hacen inevitable. Este vídeo no es para culpabilizarte. Es para revelarte algo que no te dijeron nunca. Si estás endeudado, no es porque seas irresponsable. Es porque jugaste un juego cuyo objetivo nunca te explicaron. Y lo jugaste con las reglas que otros inventaron. Reglas que no fueron diseñadas para que ganes. Pensá en esto. Desde chico, ¿cuántas veces te enseñaron realmente cómo funciona el dinero? ¿Cuántas clases tuviste sobre intereses compuestos, activos, pasivos, apalancamiento, ingresos escalables o modelos financieros? ¿Cuántas veces te explicaron que existen deudas que te empobrecen y deudas que te hacen crecer? Lo más probable es que la respuesta sea 0. Pero si te enseñaron una cosa, consumir, comprar, encajar, tener lo que tienen los demás, sentirte actualizado. Eso sí lo aprendiste. Lo aprendimos todos. Y ahí empieza el verdadero problema. Porque cuando no entendés el funcionamiento real del dinero, el sistema financiero te mira como una presa fácil. Y no lo digo de forma conspirativa, lo digo desde la experiencia. Un sistema creado para ganar necesita que alguien pierda. ¿Y sabes quién pierde casi siempre? El que entra sin saber jugar. Te voy a contar algo que escuché una vez de un banquero con más de 25 años de experiencia. Estábamos en una reunión, hablando de hábitos financieros, cuando él dijo: la verdadera ganancia de las instituciones no está en que la gente pida préstamos, está en que los renueve. Esa frase me quedó grabada como una cicatriz. Porque lo que quiso decir
sin decirlo directamente, es que el negocio no es que te endeudes. El negocio es que nunca termines de salir. Y acá es donde aparece el concepto más importante de esta primera parte. La deuda no es un evento. Es un ecosistema. Un ecosistema en el que entras sin darte cuenta y del que muy pocos saben salir. Y la razón por la que quedas atrapado no es financiera, es psicológica. Cuando tenés una deuda, activas 3 emociones que sabotean tu capacidad de tomar decisiones inteligentes. Urgencia, querés resolver rápido. Y lo rápido suele ser caro. Culpa, te hace esconder los problemas en lugar de enfrentarlos. Miedo, te paraliza y te mantiene repitiendo las mismas decisiones. Esas 3 emociones juntas forman la tormenta perfecta. Y esa tormenta es la que hace que aceptes cuotas interminables, intereses absurdos o acuerdos que a largo plazo te hunden más. Porque la urgencia te hace mirar el mes. La inteligencia financiera te hace mirar el año. El juego del dinero se gana mirando lejos. Ahora, respira hondo y déjame mostrarte algo que quizás nunca pensaste. Tus deudas cuentan una historia. Y esa historia no es de pobreza, sino de identidad y hábitos. Porque cada deuda que tenés es el resultado de una mezcla entre lo que te enseñaron, lo que te faltó aprender y las decisiones emocionales que tomaste cuando estabas cansado, estresado o sin guía. Quiero que imagines a 2 personas con la misma cantidad de dinero y la misma deuda. Una se siente perdida. La otra se siente en control. La diferencia no es el monto. No es el ingreso. No es la profesión. La diferencia es la mentalidad. La primera cree que la deuda la define. La segunda entiende que la deuda es solo una etapa, un puente, una herramienta o incluso un error corregible. Y esa diferencia mental lo es todo. Porque acá viene uno de los secretos más importantes que jamás te dijeron. El problema no es tener deudas. El problema es no saber para qué las estás usando. Porque una deuda puede arruinarte o puede impulsarte. Puede ser un ancla o puede ser un trampolín. Puede hundirte o puede elevarte. Todo depende de la intención, el contexto, el plazo y, sobre todo, de tu perspectiva. Hay personas que se endeudan para vivir. Y hay personas que se endeudan para crecer. Las primeras quedan atrapadas. Las segundas avanzan. Esa es la diferencia entre deuda mala y deuda buena. Y no tiene nada que ver con el monto, sino con la mentalidad y el propósito. El monstruo no es la deuda. El monstruo es la historia que te contaste sobre ella. Nadie cambia cuando todo está bien. Nadie crea una nueva mentalidad cuando la vida es cómoda. Los grandes cambios empiezan en los momentos de presión. La deuda, aunque duela, puede ser el llamado más poderoso a una transformación que no hubieras buscado de otra forma. La primera parte de este vídeo no busca darte pasos ni estrategias técnicas. Eso vendrá después. Por ahora, quiero que entiendas algo fundamental. Salir de las deudas no empieza con una calculadora. Empieza con una mentalidad. Cuando entendés que una deuda no es solo un número, sino un compromiso que condiciona tus decisiones, empezás a ver detalles que antes ignorabas. Como por ejemplo, la manera en la que te comportás cuando recibís dinero extra. Si te suben el sueldo, si cobras un bono, si te llega un ingreso inesperado, casi siempre ese dinero ya está mentalmente gastado antes de tocar tu cuenta. Y ese simple hábito revela algo más profundo, que el sistema logró instalar en vos una necesidad constante de compensación inmediata. Es decir, nunca pensás en liberarte de compromisos futuros, sino en darte un premio presente. Y ahí entra en juego una verdad incómoda. La deuda funciona como un collar psicológico. No solo te quita libertad económica, también te obliga a vivir en modo supervivencia, sin poder proyectar a largo plazo porque tenés que resolver el mes. El problema es que la mayoría no identifica que vive en un estado de deuda emocional. Un estado donde las decisiones ya no se toman desde la planificación, sino desde el alivio momentáneo. Y eso es exactamente lo que vuelve a la deuda tan rentable para quienes la crean. Mientras vos buscas alivio, ellos buscan intereses. Mientras vos querés resolver hoy, ellos quieren que sigas pagando los próximos 10 años. Esa diferencia de enfoques es la distancia que separa a quienes están atrapados de quienes diseñan el sistema. Pero acá aparece algo clave. La deuda no es el enemigo. La falta de estrategia lo es. Porque la misma herramienta que te destruye si la usas sin control, puede convertirse en una palanca si entendés cómo funciona.
La mayoría ve la deuda como algo negativo, pero los que realmente crecieron financieramente la ven como un motor para acelerar resultados. ¿Cuál es la diferencia? La intención detrás del dinero prestado. Si la deuda financia consumo, te estanca. Si financia activos, te empuja hacia adelante. El problema es que nadie te enseñó esa diferencia. Te mostraron que la deuda sirve para comprar cosas, no para construir cosas. Y esa es la trampa más grande. Porque cuando crees que endeudarte para obtener algo rápido es normal, empezás a ver la deuda como una extensión de tu ingreso. Como si tuvieras más de lo que realmente tenés. Es ahí donde perdés control. Donde empezás a comprometer dinero futuro para sostener deseos presentes. Ese desfasaje temporal es el error que más caro se paga. Pensalo así, cada deuda es una hipoteca sobre tu tiempo. Si pedís plata para comprar algo, en realidad estás comprando una parte de tus próximos meses de trabajo. No estás pagando con dinero, estás pagando con horas de tu vida. Cuando lo entendés, empezás a cambiar la pregunta principal. Ya no te preguntas cuánto cuesta esto, sino cuántas horas de mi vida estoy entregando por esto. Y cuando esa perspectiva entra en tu mente, de repente lo que parecía barato se vuelve extremadamente caro. Y ahí empieza el verdadero camino hacia la libertad financiera, cuando dejas de ver el dinero como una unidad económica y empezás a verlo como una unidad de tiempo. Porque el dinero vuelve, pero el tiempo no. Y si cada deuda consume tiempo futuro, entonces la deuda no solo condiciona tus finanzas, condiciona la calidad de tu vida. Te quita opciones, te quita flexibilidad y te quita tranquilidad mental. Por eso tanta gente vive con ansiedad sin entender por qué. No es solo estrés económico, es estrés existencial. Saber que ya entregaste tus próximos meses crea un peso que tu mente carga incluso cuando no lo notas. Pero hay algo aún más profundo, la deuda te quita identidad. Porque cuando estás endeudado, tu vida deja de girar alrededor de tus decisiones y empieza a girar alrededor de tus obligaciones. No elegís tu trabajo, lo necesitas. No decidís tus horarios, los acatas. No definís tus planes, los ajustás según tus pagos. La deuda convierte decisiones voluntarias en decisiones obligadas. Por eso las personas que viven endeudadas sienten que no avanzan, porque cada paso que dan lo sienten condicionado. Y justamente por eso la deuda es una herramienta tan poderosa para quienes la administran, porque no controla tu billetera, controla tu vida. Te mantiene ocupado, tenso, enfocado en sobrevivir lo inmediato. Y cuando vivís en modo supervivencia, no podés pensar estratégicamente. Por eso los que salen del ciclo no son los que ganan más dinero, sino los que cambian la manera de usarlo. Ahí entra algo fundamental, la mentalidad de valor versus la mentalidad de precio. La mayoría compra cosas por lo que cuestan hoy. Los que crecen financieramente compran cosas por lo que les van a devolver mañana. Ese cambio simple transforma la deuda en una herramienta productiva en lugar de destructiva. Porque cuando pedís dinero para algo que genera más dinero, la deuda deja de ser un peso y se convierte en un acelerador. Pero cuando pedís dinero para algo que se deprecia, estás trabajando para un sistema que siempre gana porque vos siempre perdés. El sistema financiero no está diseñado para que entiendas esto. Está diseñado para que te sientas cómodo pagando intereses. Para que sientas que podés acceder a cosas que te mereces, aunque financieramente no puedas. Te vende gratificación inmediata a cambio de compromiso futuro. Y esa es la ecuación que sostiene todo. Porque mientras más gente viva bajo ese modelo de pensamiento, más rentable es el sistema para quienes lo diseñaron. Pero cuando empezás a ver la deuda desde esta perspectiva, dejás de reaccionar y empezás a construir. Empezás a analizar antes de firmar, a proyectar antes de comprar, a calcular antes de desear. Y ahí aparece la verdadera libertad, cuando tu dinero responde a tus planes y no tus planes a tus deudas. La libertad financiera no empieza cuando pagas tu última deuda. Empieza cuando dejas de ver la deuda como un salvavidas y empezás a verla como una herramienta que solo usas cuando te conviene. La mayoría de las personas cree que la deuda se resuelve con más dinero. Pero no es así. De hecho, muchísima gente que gana más termina más endeudada que antes. Y eso demuestra que el problema nunca fue el ingreso, sino la estructura mental que sostiene tu relación con el dinero. Porque cuando tu cerebro está acostumbrado a la gratificación inmediata, cada aumento de ingresos solo amplifica tu comportamiento previo. Si antes gastabas más de lo que tenías,
ahora simplemente gastas más a un nivel más alto. La deuda crece al ritmo de tu inconsciencia, no al ritmo de tu salario. Y acá aparece un punto clave: no existe deuda aislada del comportamiento. Cada deuda refleja una decisión emocional, una falta de control, una necesidad de llenar un vacío o una incapacidad para esperar. La deuda es rara vez financiera, es psicológica. Y por eso, romper el ciclo no es solo pagar lo que debes, sino entender por qué necesitaste endeudarte para sentirte mejor, validado, seguro o suficiente. Cuando empezás a descubrir eso, entendés que la deuda funciona como un espejo brutal. Te refleja hábitos, inseguridades y prioridades que vos mismo evitabas ver. Por eso tanta gente prefiere ignorar sus números, evitar revisar la tarjeta o no mirar la cuenta bancaria. Porque detrás de cada cifra hay una decisión que no quieren enfrentar. Y cuanto más evitas, más crece la deuda, porque el sistema sabe perfectamente que cuanto menos consciente sos, más fácil es atraparte. Pero hay algo incluso más profundo: la deuda te entrena. Te acostumbra a un estilo de vida que no podés pagar con tu realidad, y eso te obliga a mantener un ritmo de trabajo que no necesariamente elegiste. Te convierte en rehén de tu propio estándar. Y cuando querés reducir gastos, sentís dolor, porque tenés que renunciar a una identidad construida artificialmente con crédito. Ese es el mecanismo psicológico más fuerte del endeudamiento. No es solo que debas dinero, es que debes una imagen. Y justamente por eso tanta gente se queda atrapada. No quieren bajar de nivel, no quieren verse menos, no quieren renunciar a la ilusión de éxito que construyeron con plata prestada. Lo que no entienden es que la deuda no les dio éxito, les quitó libertad. Porque cada cosa que compraste para sentirte mejor terminó robándote tiempo, energía y tranquilidad mental. No hay compra que valga lo que te quita vivir en deuda permanente. Pero acá entra una parte esencial del crecimiento: la reconstrucción. Cuando decidís salir del ciclo de deudas, lo primero que perdés no es dinero, es identidad. Tenés que reencontrarte con una versión más simple, más consciente y más realista de vos mismo. Tenés que dejar atrás la necesidad de demostrar, la necesidad de aparentar y la necesidad de llenar vacíos con consumo. Y ese proceso es incómodo, pero también es lo que da origen a una nueva mentalidad financiera. Porque salir de deudas no es un acto financiero, es un acto psicológico. Significa aceptar que tu valor no está en lo que tenés, sino en tu capacidad de crear, decidir y sostener disciplina. Significa comprender que no necesitas comprar experiencias para sentirte vivo, ni objetos para sentirte exitoso. Cuando ese concepto se instala en tu cabeza, la deuda pierde poder. Ya no te controla porque ya no te seduce. Y ahí es donde empezás a construir riqueza real. Pero para llegar a ese punto, necesitas un cambio de enfoque profundo. Dejar de pensar en cómo pago esto y empezar a pensar en qué sistema tengo que construir para que esto no vuelva a pasar. La mayoría intenta resolver deudas con recortes temporales, pero no cambian la estructura mental que los llevó ahí. Y por eso vuelven al mismo lugar una y otra vez. Porque lo que sostiene una vida sin deudas no es la fuerza de voluntad, sino la creación de un sistema financiero personal que funcione incluso cuando tus emociones no están alineadas. Ese sistema empieza por darle intención a cada peso que entra. La gente endeudada vive reaccionando, la gente libre vive planificando. Cuando tenés un plan real, la deuda pierde la capacidad de instalarse porque ya no queda espacio para improvisaciones emocionales. Cada gasto tiene un propósito, cada decisión tiene una razón y cada movimiento tiene un impacto calculado. Ahí es cuando dejás de sobrevivir y empezás a construir. Y acá entra una verdad que pocos aceptan. La libertad financiera no se siente al principio como libertad. Se siente como restricción, como disciplina, como decir no a cosas que antes decías sí sin pensar. Es incomodidad pura, pero es una incomodidad que compra libertad futura. Y ese es el tipo de decisiones que muy poca gente toma porque están condicionados a buscar alivio hoy en lugar de buscar resultado mañana. La deuda existe porque la mayoría quiere un beneficio inmediato y pagar el costo después. La libertad financiera existe porque algunos entienden que el costo se paga primero y el beneficio viene después. Esa es la única diferencia real entre quienes viven endeudados y quienes viven libres. Y cuando comprendes eso, rompes la ilusión. Entendés que nadie te va a salvar, que ningún ingreso extra va a arreglar tus hábitos y que ninguna tarjeta te está dando oportunidades. Te está comprando tiempo tuyo al precio más caro del mercado.
Porque ningún interés es más caro que entregar tu energía a largo plazo para sostener decisiones impulsivas. En ese momento, cuando la conciencia financiera se instala, dejas de caer en la trampa más habitual: creer que la deuda es normal. No lo es. Es común, pero no es normal. La normalidad es vivir sin deberle tu vida a nadie. La normalidad es poder decidir sin miedo. La normalidad es trabajar por tus metas, no por tus cuotas. Y ahí aparece un cambio profundo. Empezás a elegir inversiones antes que compras, activos antes que objetos, crecimiento antes que validación. Tu foco se mueve de lo inmediato a lo estratégico. Y cuando eso pasa, dejas de ver la deuda como una posibilidad y empezás a verla como un riesgo innecesario. Porque entendés que la verdadera riqueza no está en lo que tenés, sino en la capacidad de decidir qué hacer con tu vida sin restricciones financieras. Hay un punto en el camino donde todo cambia. No cuando pagas tu última deuda, no cuando ganas más dinero, no cuando empezás a invertir. El punto donde realmente cambia tu vida es cuando entendés que la libertad financiera no es un objetivo, es una identidad. Y esa identidad empieza el día en que dejas de actuar como alguien que lucha contra las deudas y empezás a actuar como alguien que jamás volvería a caer en ellas. Ese cambio es sutil, pero es poderoso. No se nota de afuera, nadie te aplaude por él, nadie lo comenta, nadie lo ve, pero se siente por dentro. Es el momento en el que dejas de justificar gastos, dejas de buscar excusas, dejas de mirar hacia afuera y empezás a mirar hacia adentro. Te preguntas, ¿qué estaba intentando llenar? ¿Qué estaba intentando evitar? ¿Por qué me endeudaba tanto? Y cuando respondes esas preguntas, descubrís que muchas de tus decisiones eran un reflejo de heridas viejas, inseguridades profundas y falta de educación financiera. La deuda te muestra lo que te cuesta ver, donde estás actuando sin conciencia. Pero la salida también te muestra algo: lo fuerte que podés ser cuando empezás a tomar decisiones desde la claridad y no desde el impulso. Y cuando te das cuenta de eso, aparece algo que no se habla lo suficiente: la estabilidad emocional que se siente cuando dejas de vivir pendiente del próximo vencimiento. De repente dormís distinto. Respirás distinto. Te levantás sin esa sensación de peso en el pecho. No tenés que revisar cuentas para saber si llegás o no, simplemente sabes que estás en control. Esa paz es mucho más valiosa que cualquier cosa que hayas comprado con crédito. Pero para llegar a esa paz, necesitas un desafío más: romper con el sistema que te entrenó para endeudarte. Porque no alcanza con pagar lo que debes. Tenés que desprogramarte. Tenés que aprender a ver cómo funciona el juego. Tenés que entender que cada promoción, cada oferta, cada cuota sin interés, cada crédito rápido y fácil, cada anuncio que te promete comodidad inmediata, está diseñado para una cosa: mantenerte atrapado en un ciclo donde siempre estás un paso detrás del dinero. Y cuando empezás a ver el patrón, dejás de ser víctima. Entendés que el sistema no está hecho para tu libertad, está hecho para tu dependencia. Que los bancos no ganan cuando sos libre, ganan cuando estás atado. Que las empresas no ganan cuando pensás, ganan cuando actúas sin cuestionar. Que la deuda no es un error, es un negocio. Y mientras más gente viva sin educación financiera, más rentable es ese negocio. Ese es el verdadero secreto detrás de las deudas. No son un problema individual, son un mecanismo colectivo. Una forma de control suave, silencioso, aceptado socialmente. Y vos salís de ahí cuando decidís no aceptar más esa normalidad. Cuando tomás esa decisión, aparece algo nuevo en tu vida: la posibilidad de construir. Y construir siempre lleva tiempo, paciencia y visión. Pero por primera vez, cada paso que das te acerca a vos mismo. Cada peso que ahorrás tiene intención. Cada inversión, por pequeña que sea, es una semilla. Cada hábito nuevo es un ladrillo. Y cada día sin endeudarte es una afirmación interna que dice: estoy construyendo algo diferente. Y entonces, lentamente, empezás a notar los cambios. Tu relación con el dinero deja de ser caótica. Tus emociones dejan de decidir por vos. Tu tiempo vuelve a ser tuyo. Tus prioridades se ordenan. Y aparece algo que el sistema no quiere que descubras: que vos podés ser libre. Que no necesitas deber para vivir. Que no necesitas aparentar para sentirte valioso. Que no necesitas consumo para sentirte pleno. Y que la verdadera riqueza empieza cuando dejas de vivir para sostener cosas que no necesitas. Es ahí donde empieza la transformación profunda.
Ya no pensás como alguien que escapa de las deudas, pensás como alguien que construye libertad. Y esa mentalidad abre puertas que antes ni veías. Empezás a buscar activos en lugar de gastos. Empezás a pensar en ingresos pasivos, en apalancamiento inteligente, en inversiones a largo plazo. Empezás a cuidar tu energía tanto como cuidas tu dinero. Y sobre todo, empezás a respetarte más. Porque entendés que tu tiempo es el recurso más valioso que tenés. Entonces, cuando finalmente llegas al final del ciclo de deudas, cuando ese número llega a cero, la sensación no es euforia. Es algo más profundo. Es como cerrar una etapa de tu vida donde estabas dormido y despertar a una versión más fuerte, más consciente y más dueña de su destino. Te das cuenta de que pagaste mucho más que dinero. Pagaste ignorancia, inmadurez, impulsos, necesidad de validación. Y que eso también fue parte del camino. Y así llegamos a la revelación final. Las deudas no fueron un castigo, fueron un maestro. Te enseñaron lo que realmente importa. Te mostraron el costo de vivir sin conciencia. Te enfrentaron con tus propios patrones. Y al mismo tiempo, te ofrecieron la oportunidad de reinventarte. Porque nadie sale de un ciclo de deudas siendo la misma persona que entró. Si lo hiciste bien, salís más fuerte, más sabio, más estratégico y mucho más libre. Y ahora, que estás acá, al final de este viaje, hay una pregunta que cambia todo. ¿Qué vas a construir con tu libertad? Esa es la pregunta que define tu próximo capítulo. Porque salir de las deudas no es el final, es el comienzo. Es el punto desde donde empezás a diseñar tu vida financiera con intención, con visión y con propósito. Y si querés profundizar en ese camino, entender cómo convertir disciplina en crecimiento real, cómo crear activos desde cero y cómo transformar tu mentalidad para que el dinero deje de ser un enemigo y se convierta en un aliado, entonces hay un siguiente paso. Y te recomiendo algo, seguí con el contenido que viene después. Porque si este vídeo te abrió los ojos sobre las deudas, el próximo te va a mostrar cómo construir riqueza de verdad. Nos vemos ahí.